No escucho. Buenas noches, muchachos. ¿Me escuchan? Ah, ok, muy bien. El audio del profe Juan no se escucha. Ok, excelente que me escuchen, muchachos. Pues entonces, creo que comenzaremos nosotros mientras el profesor Juan puede arreglar su audio para que todos puedan participar también. ¿Les parece? Ok, excelente. El tema de hoy, vamos a seguir con el tema anterior, que era el Producto Interno Bruto. Algunos de ustedes ya entraron a la clase y pudieron entender cuál es el funcionamiento del Producto Interno Bruto en un país, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar con este tema, o vamos a seguir con este tema, mejor dicho, para poder seguir implementándolo en todas las funciones que ustedes han tenido en sus transacciones como trader. Entonces, profe, si puede pasar la diapositiva para comenzar con la clase con los muchachos mientras puedes terminar de verificar el inconveniente. Ok, sigamos con la próxima, por favor. Ok, muy bien. Vamos a ver quién de todos los que estaban en la clase anterior puede dar un pequeño concepto de cuál es la función o cómo es o qué es lo que significa el Producto Interno Bruto en un país. ¿Puede alguien indicarnos cómo funciona o para qué funciona? No, hablamos un poco de eso en la clase anterior, de qué era el Producto Interno Bruto, o no recuerdan. Pero si no lo recuerdan, vamos a verlo acá. El Producto Interno Bruto nos indica, muy bien, gracias. Si el Producto Interno Bruto es el valor, aquí nos indican que el valor de la actividad económica, el señor José, muy bien. El Producto Interno Bruto es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. También se lo denomina producto interno. Este producto se refiere al valor agregado. El interno se refiere a qué es la producción dentro de las fronteras de una economía, y bruto se refiere a que no se contabilizan las variaciones de inventario ni las depreciaciones o apreciaciones de capital. Nosotros vimos en la clase pasada también lo que era el IPC, que era el índice de precios al consumidor. Este índice de precios al consumidor va muy de la mano con este Producto Interno Bruto. Es la capacidad económica que tiene un país de producir sus propios recursos o elementos. Todo va dentro de un mismo periodo geográfico que complementa o que integra la nación o que integra un país determinado, lo que es capaz en esa misma economía de producir para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. En este momento en Colombia, ¿cuál sería el mayor Producto Interno Bruto?
Excelente, Diego. Son productos y servicios que produce un país. En Colombia, vuelvo a repetir, ¿cuál sería el principal Producto Interno Bruto para ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es aquel bien o servicio o aquel producto que la economía como tal o que dentro de su población pueda satisfacer las necesidades de un común? Exactamente. En Colombia particularmente, en esta economía ha sido el café, ha sido la referencia como productor a nivel nacional y a nivel mundial. Se ha clasificado como el mejor café a nivel del mundo. Y lo que ha hecho que Colombia pueda tener dentro de su economía ese Producto Interno Bruto. En Ecuador el petróleo, nos dice Walter. Muy bien. Es lo que en un país determinado puede producir para mantener una economía. Aquí nos indica qué se tiene en cuenta para el cálculo del Producto Interno Bruto. Dice, solo se tiene en cuenta la producción que se realiza en el país, que es lo que estamos hablando, dentro de las fronteras geográficas de la nación, sin importar si esta producción fue realizada por personas o empresas nacionales o extranjeras. Lo principal es que haya sido dentro del territorio nacional para que se considere un Producto Interno Bruto. Proseguimos, por favor. Ok, dentro de ¿cómo se mide la actividad económica de un país? Aquí nos indica primero que el Producto Interno Bruto, ya hablamos que es la magnitud que se utiliza para determinar la producción nacional. Son todos los bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras de una economía, tanto de factores nacionales como por recursos productivos extranjeros. Volvemos a ratificar que dentro del territorio nacional. También nos indica que el Producto Nacional Bruto es la medida de la actividad productiva en un año. Es el valor a precio de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un año por los factores de producción. Este Producto Nacional Bruto no va determinado el lapso de tiempo. El lapso de tiempo es el de un año. Y el Producto Nacional Neto es el Producto Nacional Bruto menos la depreciación. ¿Qué será la depreciación para ustedes? ¿Qué es una depreciación? ¿Depreciación será igual que devaluación o tiene significados diferentes? Puede determinarse, sí. Muy bien, Diego. Y Erwin también. ¿Son similares en qué sentido? Porque disminuyen el valor. ¿El valor de qué? De algo específico. En el caso de la depreciación, es la pérdida del valor de un bien, ya sea un vehículo, ¿sí? U otro bien, una maquinaria, un equipo de oficina, que por el pasar de los años o el pasar del tiempo se va deteriorando de una u otra manera. La devaluación fue lo que nosotros explicamos en clases anteriores, que la devaluación es la pérdida de valor de una moneda delante de otra moneda de otro país. Pero los dos tienen conceptos similares, aunque no sea lo mismo, porque los dos pierden valor.
Ok, aquí nos indica cómo se calcula el Producto Interno Bruto. Se existen tres métodos teóricos equivalentes de calcular el Producto Interno Bruto. Uno, el método del gasto. Dos, el método del ingreso. Y tres, el método del valor agregado. Comencemos con el primero. Indica cuál es el método del gasto. El Producto Interno Bruto es la suma de todas las erogaciones realizadas para la compra de bienes o servicios finales producidos dentro de una economía. Es decir, se excluyen las compras de bienes o servicios intermedios y también los bienes o servicios importados. Ya vamos a ver más adelante qué es un bien intermedio. Entonces, lo que yo quiero saber es si estamos claros que el concepto de Producto Interno Bruto es la producción nacional que pueda beneficiar a la economía de un país determinado y por ende a sus ciudadanos. Categorías de gastos y la fórmula del Producto Interno Bruto. En la categoría de gastos hay 4 categorías de gastos finales. Gastos de consumo personal. Los gastos del gobierno para bienes y servicios. La inversión y las exportaciones netas de bienes y servicios. Aquí vemos una fórmula donde nos indica que Producto Interno Bruto es igual a ¿qué? Al gasto de consumo personal más los gastos del gobierno para bienes y servicios más la inversión más las exportaciones netas de bienes y servicios como tal. Eso sería la fórmula del Producto Interno Bruto. Vamos a indicarles a ustedes, muchachos, cuál es el gasto de consumo personal. Estamos hablando que estos son los bienes y servicios, ¿no? ¿Que tienen quién? El círculo familiar. ¿Con fines de qué? Con fines de consumo. Se consumen de inmediato. Por ejemplo, pueden ser los alimentos y la electricidad. La electricidad es un servicio básico, tanto como la electricidad, el agua, que todos en nuestros hogares tenemos y por lo tanto todos los consumimos a diario. O en la forma gradual con el transcurso del tiempo, que son los bienes como los automóviles, como maquinaria, entre otros. El consumo, por tanto, comprende las adquisiciones de bienes y servicios por parte de cualquier sujeto económico, tanto el sector privado como las administraciones públicas. Significa satisfacer las necesidades presentes o futuras y se le considera el último proceso económico. Constituye una actividad de tipo circular en tanto cuanto el hombre produce para poder consumir y a su vez el consumo que genera producción. Es decir, que todo lo que es consumo personal se considera los alimentos como primera necesidad y segundo, servicios tales como la electricidad, el agua, entre otros, que los consumimos a diario. Son cosas que sin ellos no podemos estar al día a día. ¿Cuáles son los gastos del gobierno para bienes y servicios? Estos gastos son los bienes y servicios que compra la familia, perdón. El gobierno produce bienes y servicios al contratar empleados civiles y maestros de escuelas, construir edificios, es decir, todos esos gastos que generan empleo y que se consideran un gasto público, porque salen del ciudadano común. Nosotros hablamos también en la clase pasada que nosotros con impuestos tales como el IVA, que lo cancelamos por cualquier bien y servicio que esté grabado, ayudamos de una u otra manera a que se subsane el gasto público. ¿Cómo se subsana el gasto público? A través de todos estos empleos de nivel público, como los de la salud, como los de seguridad, como los de empleados de la construcción, que sirven para hacer escuelas, vialidad, entre otras obras públicas. Eso se consideran gastos de gobierno para bienes y servicios. Que como lo normal es que los servicios del gobierno no se vendan, no tienen precios de mercado establecidos, por lo tanto, normalmente los servicios del gobierno se valoran al costo.
Los pagos de transferencia son pagos a los receptores que nos han proporcionado bienes y servicios a cambio. Transfieren ingresos de una persona a otra y los pagos de transferencia no se cuentan. ¿Creen ustedes, muchachos, que una transferencia bancaria dentro de cualquier institución financiera, dentro, por ejemplo, en Colombia o en la economía de Colombia, mientras usted utiliza un sistema bancario, el que sea, y realiza una transferencia de una entidad a otra entidad, ¿tiene algún costo? Buenas noches para todos, ¿me escuchan? Me regalan un 5 por favor. Excelente. Bueno, teníamos un problema de audio, pero ya lo solucionamos. Estábamos explicando precisamente la fórmula que compone el PIB y cuál es la importancia para nosotros los traders. A ver, resulta que a través del PIB, cuando salen los datos del PIB, precisamente reaccionan los inversionistas hacia movimientos positivos o movimientos negativos. Recuerden que las noticias fundamentales no afectan al mercado, sino que el mercado se afecta desde la impresión de los inversionistas tienen a través de lo que genere la noticia, es decir, un sentimiento. Pero estos sentimientos están arraigados a través de los datos y los datos, el más importante de todos los datos de producción a nivel nacional es el PIB. Cuando nosotros tenemos noticias fundamentales del PIB, van a afectar no solamente durante el periodo de afectación de la noticia, sino a largo tiempo, es decir, hasta el próximo trimestre, la percepción intrínseca del valor de la divisa. ¿Por qué? Vamos a hablar en este caso del gasto de gobierno importante que hace los Estados Unidos a la hora de sus planes para vacunación, los planes para ayuda social, bonos alimentarios y todo este tipo de planes de productos que no generan retorno, que son más bien un gasto público, un gasto de gobierno, ¿ok? Fuera de eso, las importaciones que tienen que hacer de las vacunas, tienen que sacar el dinero del país, comprarlo a un laboratorio de afuera. En este caso, pues cualquier otro laboratorio extranjero sería una importación y le generaría un gasto. Entonces, esos serían unos gastos, los de importaciones más los gastos públicos serían unos decrementos que tendría el Producto Nacional. Ahora, por el contrario, tenemos en la fórmula unas siglas bien importantes que debemos referenciar, que son la C, la G y la I más la X menos la M. Vuelvo y lo repito. C, G, I, X menos M. Significaría que el C sería el gasto de consumo y bien personal, lo que nos gastamos nosotros en nuestros bienes y consumos personales. El gasto del gobierno estaría representada por la letra G. La I estaría representada por la inversión, que ya veremos a continuación qué es. Y las importaciones y las exportaciones lo tenemos muy en claro. Lo que compramos o lo que producimos y vendemos hacia afuera es una entrada de dinero y lo otro sería una salida de dinero. Hasta ahí estamos claros con la fórmula del PIB, chicos. Nos regalan un 6 por favor. Y continuamos entonces explicando. Profe, entonces, ¿qué sería la inversión? Ok, pero yo les estaba a ellos dando el punto de que una transacción entre bancos, ¿no? También genera de una u otra forma un gasto público. ¿Por qué? Porque el ciudadano, al realizar esa transacción, va a generar un dinero que se va a recaudar para estos mismos gastos que estamos hablando y que va a formar parte de ese Producto Interno Bruto. Dentro de la inversión se define, dice, como gastos que aumentan la existencia de capital de la economía, dice plantas, equipos, estructuras, inventarios. O sea, dentro de un negocio cualquiera, la inversión es que es un activo fijo, es un activo fijo que le va a dar mayor productividad al negocio. Si tú haces una producción
de camisetas, por dar un ejemplo, pues el tener la maquinaria que te haga fabricar esas camisetas es lo que te va a permitir tener el producto final para ser vendido. Eso se considera una inversión. O Lo sea que que va a cuando, transformar ese bien en una productividad, diga el profesor. O sea que cuando hablamos de PIB debemos de tener en cuenta es que se deben de contar los bienes finales, no se deben de contar los bienes para la producción, número uno. Segundo, que solo se tienen en cuenta los bienes nuevos o los más recientes. Tercero, que hay bienes y servicios que se escapan de los registros. Y cuarto, para calcular el PIB solo se tiene en cuenta la producción del país dentro de las fronteras geográficas de la nación, sin importar si esta producción fue realizada por personas o empresas nacionales o extranjeras. O sea que en general el PIB sirve para medir la capacidad de la riqueza de un país y así compararlos con otros. Lo que estamos hablando es muy cierto, profesor. Aquí indica que dentro de esa inversión, como estamos hablando de un producto, un activo fijo dentro de alguna empresa, ¿no? Por dar el ejemplo, va muy de la mano con lo que nosotros hablamos de la depreciación en las diapositivas anteriores. ¿Por qué? Porque esos bienes te van a dar productividad, sí, pero también van de la mano de que esos bienes que tú estás invirtiendo, al pasar el tiempo también se van depreciando, es decir, que van perdiendo valor durante el tiempo. ¿Por qué? Porque se están utilizando, porque en uno u otro momento se pueden ver afectados, tienes que repararlos. Entonces, por un lapso de tiempo pueden ser muy funcionales, pero a medida que va transcurriendo más tiempo, pues ya la funcionabilidad del mismo no va a ser igual. Entonces, por lo tanto, ya va a requerir otro tipo de inversión en maquinarias más actualizadas y en productos más actualizados. O sea También que, hablamos, señor, continúe, profe. eso es lo que estábamos indicando, que dentro del producto de inversión también va de la mano con la depreciación. Entonces, va a generar dinero, pero también de una u otra manera te va a tocar invertir en nuevos productos o nuevos bienes o nuevos activos fijos. Aquí con las exportaciones netas de bienes y servicios, que es parte de la fórmula del Producto Interno Bruto, que nos habla de la X menos M, ¿qué significa esto? Aquí nos indica que se sumarán los gastos finales de la familia, las empresas y el gobierno. Su suma no sería igual a la producción total de la economía. Se tendrían que rebajar de las compras totales algunos artículos producidos por otros países. Aquí es donde viene lo que de una u otra manera cualquier país necesita para subsistir. Hay países que no producen o que producen muy poco y por lo tanto tienen que complementar su economía con productos extranjeros. Estos productos extranjeros dentro de la fórmula de Producto Interno Bruto debe ser una rebaja para que nos dé el Producto Interno Bruto final. ¿Van entendiendo hasta ahí, muchachos? Excelente. Entonces, mientras el PIB cuantifica la producción total llevada a cabo de un país, independiente de la residencia del factor productivo que la genera en el PNB, por el contrario, solo se incluyen los productos o servicios obtenidos por factores producidos residentes en el país de medición. El PIB no solamente podría medir eso, sino también lo que las personas cobran por su trabajo, desde un estilista, desde un ayudante, hasta un gerente de una empresa. Cuando el PIB crece es porque todos en conjunto están cobrando de más. ¿Cómo debe hacer para que el PIB crezca? Debe de aumentar la productividad y la competitividad, así como la calidad. Mientras que más cosas sepan hacer y mejor las hagas, más fácil será de conseguir el dinero. Así que es muy importante que van muy correlacionados con conceptos muy claves como es la inflación y lo que tiene que ver con el precio al consumidor. Es decir, vamos en una cadena desarrollando todo esto porque al final todo lleva en una a la otra. Es decir, lo que me cobran de la canasta familiar es una cosa, pero lo que
cobro por mis productos, bienes y servicios, lo que se me graba también de los impuestos. Aparte de todo esto, generan una inflación y luego tenemos unos índices como son el IPC para medir y tenemos el PIB para medir la producción. A esto también debemos de anexar nuestras siguientes clases, que son las tasas de desempleo, y vamos luego a identificar cómo el desempleo, la producción y el precio al consumidor van todos de la mano. ¿Cierto, profe? Así es. Todos esos temas van enlazándose unos con los otros, puesto que son puntos importantes dentro de una economía. Ninguno de ellos se da sin el otro. Aquí nos habla de otra forma, ¿no? Otro método del Producto Interno Bruto, que es el método del ingreso. Dice que el Producto Interno Bruto es la suma de los ingresos de los asalariados, las ganancias de las empresas y los impuestos menos las subvenciones. La diferencia entre el valor de la producción de una empresa y el de los bienes intermedios tienen uno de los tres destinos siguientes: los trabajadores en forma de renta del trabajo, las empresas en forma de beneficio o el Estado en forma de impuestos indirectos como el IVA. Estos puntos ya los habíamos tratado. Dice, la suma de los ingresos de los asalariados, todas aquellas personas que tengan una relación de dependencia dentro de una empresa, se considera un asalariado. Realiza un trabajo por conseguir un sueldo. Hasta allí estamos bien. Las empresas prestan una producción, prestan un servicio para la financiación de una economía, tanto para su beneficio personal, el de sus asalariados y el de la economía en sí de un país. Y la del gobierno, porque la del gobierno tiene los ingresos y la subsistir o tratar de mejorar la economía a través de los impuestos indirectos que hablamos también en la clase anterior, como el IVA, que nosotros como ciudadanos comunes consumimos un producto, un servicio y por ello cancelamos un impuesto de forma indirecta, porque nosotros directamente no vamos al banco a cancelar ese impuesto, sino que lo cancelamos a través de un intermediario como es cualquier empresa. Tenemos que Y nos entender que indica, tenemos que entender también que es muy importante para nosotros como traders entender que la productividad de las empresas, en el caso de una economía como la americana o la alemana, que respaldan tanto al euro como al dólar, es muy importante porque nosotros nos va a permitir conocer la estabilidad y la salud económica de las divisas. Es decir, que un dato negativo en la productividad de un país que compongan al dólar, más otro que sea negativo, es decir, España no tuvo turismo porque están cerrados, hay un dato negativo en su productividad. De pronto Alemania, sus empresas no les fue muy bien en el tercer trimestre, en el primer trimestre del año, y todo esto va a terminar afectando a quien, si España, si Francia y si Alemania se afectan en unos PIB negativos, ¿qué moneda creen ustedes que en el gráfico va a perder su fuerza? Y por el contrario, las empresas tecnológicas en pandemia, al encerrarnos, todos compran nuevas tarjetas gráficas, pagan suscripciones de canales de como series online, compran videojuegos y todo este entretenimiento le genera a las empresas tecnológicas multimillonarias ganancias. Entonces, ¿qué creen que pasaría en un gráfico con el euro y el dólar? Si las empresas tecnológicas que respaldan a Alemania estarían dándole fuerza y respaldando al dólar, perdón, al dólar, estarían respaldando las empresas tecnológicas, mientras que las empresas como el turismo y la aviación estarían afectadas y estarían afectando la producción de la moneda que sería correlacionada como el euro. ¿Qué pasaría en ese gráfico, chicos? Obviamente habría una reacción donde una moneda sería más fuerte que la otra. Y es por eso que entendan la importancia de la producción, porque hoy en día la economía se respalda a través de las empresas. Si las empresas no producen, no hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay renta. Si no hay renta, la gente no tiene para comprar. Y si la gente no tiene para comprar, hay un malestar social, empieza la inseguridad y de ahí en adelante se desencadena un ciclo económico negativo. También como cuando hay bonanzas
cortas y tendencias largas de tiempo, donde el Nasdaq, el Dow Jones y índices como el S&P 500 no han parado de subir, cuando aún en pandemia economías se han visto muy afectadas. Profesor, mira, aquí hay una pregunta muy importante que nos hace Diego, es relacionado con el Producto Interno Bruto. Aquí nos indica el trabajo informal, ¿cómo entraría a participar dentro del Producto Interno Bruto? Es difícil medir. Diego, dentro de una economía, el proceso productivo, el trabajo informal se da en aquellas personas que no han podido ingresar a este sistema económico como un asalariado o que no han tenido la posibilidad de crear una empresa con todos los reglamentos que deben ser. Un RUT, una cámara de comercio, con todos los reglamentos que establece el gobierno. El Producto Interno Bruto allí solamente pudiera verse con estos impuestos porque estas personas solamente al momento de comprar como un ciudadano normal va a pagar ese impuesto al valor agregado. Pero él, como es su trabajo de informalidad, no va a ser parte de ese Producto Interno Bruto. Dentro de las economías de países latinoamericanos, donde existe tanto comercio informal, afecta a aquellos que sí lo realizan de manera formal. Si ustedes pueden ver, hay muchas personas que se colocan en el frente de un negocio a vender sus productos y allí le está limitando al empresario impuestos como que te pagan un derecho de frente por tener su local y establecimiento, y que esta persona que coloca su puesto informal le quita visibilidad al negocio que esté al frente, primero que nada. Segundo, le invade el espacio que no está cancelando con ningún tipo de impuesto. Estas negocios informales de una u otra forma generan beneficios personales para aquellos que generan ese comercio informal, pero no forman parte de todo el entorno de este Producto Interno Bruto. Exactamente. Aquí dice, es un problema económico porque vemos mucha informalidad en Colombia y es exactamente. Bien, Todos para los eso, países, la mayoría de los países latinoamericanos ocurre esto. ¿Y es por qué? Porque la poca demanda, o no la demanda, poca oferta de puestos de trabajo hace que las personas tengan que tratar de sobrevivir a través de un comercio informal. Dígame, profesor, disculpe que lo interrumpí. no, tranquila, profe, antes que la interrumpía era que nos quedaba 1 minuto y medio para explicar que para eso también hay un PIB que es per cápita y un PIB real. Hablando muy por encima, el PIB real que se mide en dólares puede aumentar porque esté elevándose los precios o porque se producen más bienes y servicios. Es decir, pueden investigar, indagar un poco más acerca del PIB per cápita y del PIB real como tarea para que les quede ya muy claro este tema de cómo la importancia de la productividad de un país respalda una moneda. Recuerden que después de que los acuerdos de Bretton Woods ya no era el oro lo que respaldaba la cantidad de dinero y el valor de la divisa, sino lo que usted podía producir dentro de su territorio. Para eso se utiliza el PIB, para respaldar la cantidad de divisa que puedan hacer. Es decir, que si yo produzco menos de la cantidad de dinero que he impreso, esto me va a causar inflación, precios más altos para generar la deuda que equipara el equilibrio de la economía y la eficiencia de los mercados financieros. Muchas gracias para todos ustedes, gracias a la profesora Teresa que nos acompañó el día de hoy, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias a todos por sus asistencias. Esto fue otra clase más de Latin Trading Company y los dejo en compañía de la profe Tere que se nos despida. Nos quedan 30 segundos. Muchas gracias para todos. Familia LTC, go. Muchas gracias, muchachos, por participar, por estar presente y que poco a poco pues vamos viendo muchos más temas. Que pasen una feliz noche.